Un loco se mete en la boca de un cocodrilo, otro se abraza con un león. Los animales no están dispuestos a tolerarlo. Miren cómo se enfurecen los hipopótamos, avestruces e incluso lémures en zoológicos de todo el mundo. Tigre. Fue un divertido día familiar en el zoológico, pero luego, un hombre de 40 años de apellido Shang fue destrozado por un tigre ante los ojos de su esposa e hijo. Esto ocurrió en el zoológico de Ningbo en China. Un detalle importante, Shang no entró accidentalmente en la guarida del tigre. Tomó una decisión no solo mala, sino también peligrosa. En un intento de evitar pagar la entrada, escaló no una, sino dos paredes de 10 pies y una cerca de alambre. No está claro si Shang se dio cuenta de que había entrado en el recinto de los tigres. Otro hombre que también escaló la cerca decidió prudentemente no continuar, pero Shang se arriesgó a adentrarse en el recinto, y fue entonces cuando comenzaron los problemas. Las imágenes de vigilancia capturaron una escena aterradora. Tres tigres que no le quitaban la vista de encima al hombre se acercaron cautelosamente a él, y luego uno de los tigres arrastró a Shang dentro del recinto. Los cuidadores del zoológico hicieron todo lo posible para ayudar. Usaron petardos y cañones de agua. El tigre continuó apretando el cuello del hombre. Shang se resistía. En un intento desesperado incluso pateó al tigre. Pero el tigre, siendo un tigre, no lo soltó tan fácilmente. Los testigos describieron la escena aterradora. El hombre, cubierto de sangre, intentaba levantarse, pero la bestia lo derribaba. Solo después de una hora, el personal del zoológico pudo liberar a Shang. Desafortunadamente, a pesar de que lo llevaron de urgencia al hospital, después de unas horas, fue declarado muerto. Es difícil no sentir compasión por la familia de Shang, pero la administración del zoológico también enfrentó críticas. Las deficiencias en el sistema de seguridad permitieron un fácil acceso al recinto de los tigres. El zoológico también fue criticado por haber disparado al tigre. Los comentaristas afirmaron que el animal actuó instintivamente. El incidente se convirtió en uno de los temas más discutidos en Internet en China. Este no es el primer caso de un ataque similar en China. En julio del año pasado, como resultado de un ataque similar, un tigre. En el Parque de Vida Silvestre de Badaling, una mujer murió. Y otra persona resultó gravemente herida. Una verdadera pesadilla para cualquiera que ame a los animales. Y a las personas, por supuesto. Pero imagínense, no solo los depredadores pueden atacar. En el zoológico ecológico de Changsha, en la provincia china de Hunan, un hipopótamo enfurecido atacó inesperadamente a un trabajador del zoológico. El cuidador del zoológico, con un cigarrillo en la boca, entró en el recinto donde dos enormes hipopótamos estaban enfrascados en una feroz batalla por el dominio. Como diría cualquier experto en animales, cuando dos machos territoriales pelean, no querrás ser el árbitro. Con un paso valiente, el cuidador del zoológico intentó distraer a uno de los hipopótamos. Pero en lugar de resolver la situación, él mismo se convirtió en el objetivo de los animales enfurecidos. El cuidador del zoológico intentó escapar, pero resbaló en el concreto mojado cerca de la entrada, justo en el momento en que el hipopótamo se preparaba para un ataque devastador. Algo terrible podría haber ocurrido. Pero de repente, el hipopótamo se detuvo. Se dio la vuelta para masticar un poco de hierba, como si el peligroso herbívoro estuviera tomando un descanso para almorzar. El cuidador seguramente pensó que se había salvado y se dispuso a salir de allí, pero el hipopótamo no había terminado. Cuando intentó salir, la enorme criatura se lanzó sobre él nuevamente. Solo por un milagro, el cuidador del zoológico logró escapar. Sorprendentemente, al final salió ileso. Este momento tenso no pasó desapercibido. El departamento forestal del condado de Chongsha rápidamente inició una investigación del incidente. Prestaron especial atención a cuándo es seguro y cuándo no es seguro para los empleados entrar en los recintos. Lección. Cuidado con los hipopótamos machos. A pesar de su reputación de ser animales torpes, los hipopótamos son uno de los animales más peligrosos de África. Pueden volverse increíblemente agresivos cuando se sienten amenazados, o cuando los intrusos invaden su territorio, y sus mordeduras pueden ser mortales. Este no es un riesgo teórico. Un ataque trágico en el Parque Nacional Kruger en Sudáfrica cobró la vida del jefe del Departamento de Investigación de Crímenes Ambientales. Estaba de excursión con su esposa cuando fue atacado por un hipopótamo similar. El zoológico ecológico de Changsha ya ha tomado medidas, revisando y reforzando su capacitación. Juran que una situación similar no volverá a ocurrir, porque no se trata solo de proteger a las personas que cuidan de estas increíbles criaturas, sino también de prevenir el estrés y la agresión innecesarios para los animales. Avestruz. Imagínate, estás en el trabajo, simplemente haciendo tu trabajo, sin molestar a nadie, y de repente, ¿un avestruz decide que eres un enemigo? Eso es exactamente lo que ocurrió en un zoológico ruso en Penza. Este encuentro inusual provocó una tormenta de discusiones en Internet. Un trabajador del zoológico entró en el recinto de los avestruces, pensando que sería una limpieza rutinaria más. Pero no sabía que era la temporada alta de apareamiento para los avestruces, y el macho inesperadamente lo tomó por un rival.
El limpiador intentó defenderse con una escoba. El avestruz se la quitó de las manos. El pobre probablemente pensaba que las aves lo conocían, pero estaba equivocado. En el video se puede ver cómo la persona cayó y el avestruz le dio varios golpes serios. Durante 30 segundos, el ave pisotea, patea y se abalanza sobre el pobre hombre. Por cierto, estas aves pueden pesar hasta 120 kilogramos. Sus patadas pueden romper un cráneo. El avestruz enfurecido ni siquiera se detuvo con el trabajador. En algún momento intentó desviar su atención hacia una cebra. Entonces, el hombre logró escapar. Como explicó el veterinario jefe de ese zoológico, todo se debe a los instintos paternos que se salieron de control. Los machos de avestruz, en plena temporada de reproducción de junio a octubre, protegen activamente a su familia, especialmente cuando se trata de las hembras y sus huevos. Afortunadamente, el trabajador solo sufrió un rasguño. Esto fue determinado por el examen del equipo veterinario del zoológico. El hombre rechazó más asistencia médica. Continuó trabajando como un verdadero profesional. Por supuesto, el zoológico tomó medidas rápidas. El trabajador recibió una reprimenda por no seguir los protocolos de seguridad. Se llevó a cabo una capacitación con los demás para evitar casos similares. Solo 2 personas deben entrar en los recintos con medidas de seguridad, como escudos o varas. Mientras uno limpia, el otro se presenta ante los avestruces como un animal más grande y peligroso. Y no se preocupen por la seguridad de los visitantes. Alrededor del recinto de los avestruces hay una doble cerca de malla. Panda. Cuando todos veían Kung Fu Panda, también pensaban que las pandas, en realidad, no son animales de combate. Los casos en el zoológico demuestran lo contrario. Esto ocurrió una mañana en el bullicioso zoológico de Chongqing. Una panda de 9 años llamada Ding Ding decidió hacer un pequeño berrinche. Todo debido a un golpe accidental en la pata. Eran alrededor de las 9 de la mañana. La cuidadora estaba haciendo su trabajo y no sospechaba que el caos estaba a punto de comenzar. No se dio cuenta de que la puerta del recinto había quedado abierta, pero Ding Ding lo notó e intentó salir rápidamente, presumiblemente hacia la parte trasera de su casa o para pasear fuera del recinto. Pero la cuidadora no le permitió hacerlo. Se apresuró a cerrar la puerta. Y ¡zas! Accidentalmente golpeó a Ding Ding en la pata. Ding Ding no estaba dispuesta a perdonar eso fácilmente. Se lanzó tras la cuidadora. Durante los siguientes 40 segundos hubo un tenso enfrentamiento. Ding Ding se abalanzó sobre la pobre cuidadora con todo su peso. La inmovilizó contra el suelo e incluso le mordió la mano. A pesar del enfrentamiento, con las feroces mandíbulas de Ding Ding, sorprendentemente la cuidadora no resultó herida. La panda, después de liberar un poco de tensión, perdió interés en unos segundos y se alejó. En ese momento, la empleada del zoológico logró llegar a la puerta. Acudió al hospital, donde los médicos confirmaron que estaba bien. El zoológico también prometió vigilar de cerca el comportamiento de Ding Ding y más tarde confirmó que la panda come y vive normalmente, así que todo está bien cuando termina bien. Hubo otros casos de ataques. Las pandas, a pesar de su apariencia adorable y suave, tienen grandes dientes, como cualquier oso. Tienen una fuerza de mordida aterradora y garras afiladas, aunque las pandas son herbívoras, no retroceden si sienten una amenaza. De hecho, ha habido casos anteriores de ataques de pandas. Una vez una panda mordió a un hombre y luego necesitó una operación de 7 horas. Y no olvidemos a los visitantes del zoológico de Pekín que cayeron o se metieron en los recintos de las pandas. Para ellos, todo terminó con lesiones en brazos y piernas que requirieron injertos de piel. También se puede entender la reacción de la panda, pero esperemos que el próximo encuentro de Ding Ding con la puerta sea un poco menos agitado. En serio, ¿qué es una panda sin tranquilidad y silencio? León. Pero no piensen que todos estos incidentes ocurren en zoológicos chinos. El zoológico de Santiago en Chile se hizo famoso por uno de los incidentes más locos. El extraño salto de un joven al recinto de los leones provocó indignación y acalorados debates. El drama se desarrolló en una animada mañana de sábado. Franco Luis Ferrada. Un hombre de 20 años, de alguna manera subió al techo de la jaula de los leones, se deslizó más allá de las barreras y entró en el recinto. Además, desnudo, como si eso fuera poco, Ferrada comenzó a burlarse de los leones. Al principio, los grandes felinos parecían indiferentes, pero luego no pudieron resistir y comenzaron a atacar. ¿Pero qué llevó al hombre a desnudarse y provocar al rey de las bestias? Más tarde, las autoridades encontraron lo que consideraron una nota de despedida. Después de verificar y descifrar la escritura, se reveló un mensaje enigmático. Hacía referencia a la historia bíblica de Daniel en el foso de los leones y aludía al Apocalipsis. Probablemente Ferrada buscaba un tipo extraño de martirio. En su nota incluso había un dibujo de un ser mitad león, mitad humano con la inscripción «Yo soy león». El personal del zoológico estaba preparado, o eso parecía. Primero intentaron ahuyentar a los leones con agua. Pero eso no funcionó.
Se disparó un dardo con tranquilizante. De repente impactó en Ferrada, no en los leones. Los empleados del zoológico se vieron obligados a tomar una medida drástica y disparar con munición real. Al final, 2 leones fueron abatidos ante la mirada de los espectadores aterrorizados. El director del zoológico, Alejandro Montalvo, apoyó la decisión de disparar a los leones. Explicó que no había tranquilizantes de acción rápida. Los cuidadores del zoológico tuvieron que actuar rápidamente para salvar la vida de Ferrada. Dijo que fue muy doloroso. En el zoológico consideraban a los leones como parte de su familia. Es una elección difícil. Por un lado, la vida humana es invaluable. Por otro lado, los queridos habitantes del zoológico pagaron el precio más alto. Una multitud se reunió en una vigilia con velas para honrar la memoria de los animales. Uno de los leones nació en el zoológico y el otro fue rescatado de un circo. Mientras tanto, el estado de Ferrada era crítico. Sufrió lesiones en la cabeza, el pecho y la pelvis. Resultó herido tanto por el ataque del león como por el dardo tranquilizante. Los médicos temían que pudiera ser mortal. Sin embargo, después de unos días, aparecieron signos alentadores de recuperación. Después del incidente, estalló indignación en Chile. Muchos pedían cerrar el zoológico. El zoológico de Santiago había sido criticado durante mucho tiempo. Se le acusaba de malas condiciones para los animales y falta de seguridad. Los leones se escaparon 2 veces y un puma causó estragos al liberarse. El establecimiento lo había visto todo, desde la caída de un hombre borracho en la jaula de los chimpancés. Afortunadamente, los chimpancés solo le robaron los zapatos, hasta el rescate de un elefante de una zanja con la ayuda de una grúa. Algunos afirman que la muerte de los leones podría haberse evitado si el zoológico hubiera sido más eficiente, con protocolos para manejar situaciones peligrosas. Otros señalan que el verdadero problema es cómo tratamos a las personas que luchan con trastornos mentales. Cocodrilo. Un caso completamente diferente ocurrió en un zoológico de Tailandia, pero de igual manera, una persona se acercó imprudentemente al depredador. La isla es el lugar turístico más tranquilo en la hermosa isla, pero ese día no estaba tranquilo. Frente a un pequeño grupo de turistas curiosos, un hombre actuaba en uno de los tristemente célebres espectáculos de cocodrilos. Se arrodilló junto al enorme cocodrilo. El reptil yacía completamente inmóvil. Quizás solo estaba esperando su almuerzo. El hombre tenía 2 palos de madera en las manos. Los agitaba con confianza frente a las fauces provocadas del cocodrilo. Los espectadores observaban con interés. Pero este valiente intérprete no solo provocaba al cocodrilo con los palos, decidió meter toda su cabeza en las fauces. Estaba tranquilo mientras su cabeza estaba en las fauces del cocodrilo. Durante 10 segundos la tensión aumentó. De repente, la paciencia del cocodrilo se agotó. Atrapó la cabeza del hombre entre sus mandíbulas. Los espectadores exclamaron. El hombre gritó. El cocodrilo comenzó a golpearlo y lanzarlo como una muñeca de trapo. Esto no es un número de circo. Después, el hombre quedó retorciéndose de dolor en el suelo, y el cocodrilo se deslizó de nuevo al agua, como si nada hubiera pasado. Pero para la víctima, este no fue el primer incidente de este tipo. Antes del espectáculo, este hombre compartió su historia de interacción con animales peligrosos. Él habló sobre sus lesiones pasadas, incluso mostró un dedo que le faltaba. Solo piénsalo. Y después de eso, aún así decidió meter la cabeza en la boca del cocodrilo. La fundación Born Free no critica estos espectáculos sin razón. Su representante dejó claro que mientras continúe el contacto directo entre animales salvajes, peligrosos y personas, en cautiverio, incidentes como estos son inevitables. Los cocodrilos son animales salvajes e impredecibles. Pueden causar y causan lesiones mortales a las personas. Es hora de poner fin a estos espectáculos idiotas por el bien de los animales y las personas, dijo él. El oso. Pero incluso los intentos de cuidar a los animales salvajes pueden terminar en catástrofe. Otro incidente en Tailandia lo demuestra bien. Un hombre de 36 años quería alimentar al oso, pero no con él mismo. Naifum y 4 de sus amigos se dirigieron a un templo remoto en la provincia rural de Phetchabun. El grupo llegó allí para ver un pequeño santuario, pero su visita tomó un giro sombrío. Se enteraron de un oso que vivía en un pequeño recinto con los monjes. El templo pedía donaciones para alimentar a los animales. También tenían un par de docenas de jabalíes salvajes. Naifum, al escuchar sobre las duras condiciones del oso, se apoyó en la pared del recinto. Deseando ayudar, colgó cuencos con arroz en cuerdas frente al animal. El oso llamado Bing tenía otros planes. En una fracción de segundo, Bing se puso de pie sobre sus patas traseras, agarró a Naifum por el brazo y lo arrastró a través de la cerca de concreto. Bing presionó a Naifum contra el suelo, le mordió el costado y le arrancó un pedazo de la axila. Sus amigos intentaron desesperadamente hacer algo. Usaron palos y agua fría para detener al oso. Pero aún así, el oso lo atormentó durante casi un minuto. Solo cuando llegaron los servicios de emergencia, rescataron al hombre ensangrentado.
Lo llevaron al hospital y lo pusieron bajo cuidadosa observación médica. Naifum tuvo suerte de sobrevivir. Sus heridas incluían mordeduras profundas, pulmones perforados e insuficiencia renal aguda, pero pudo volver a hablar y finalmente se recuperó. A pesar del peligroso encuentro, el oso no se consideraba especialmente agresivo. El problema no era la ferocidad de Bing, sino sus hábitos alimenticios. Fueron estos los que llevaron a su comportamiento inusual. Resultó que Bing no estaba hambriento en absoluto. Pesaba más del doble que un oso negro promedio. Se acostumbró a que los visitantes lo alimentaran. Según los expertos, desarrolló un gran apetito. Los monjes criaron a Bing junto con otros animales y los visitantes lo alimentaban, tanto que el oso se volvió muy gordo. El director del Centro de Vida Silvestre dijo que el oso es glotón, pero es amigable con otros osos. Normalmente los osos no atacan a las personas. Al mismo tiempo, son depredadores fuertes y en la naturaleza pasan la mayor parte del tiempo buscando comida y explorando el área, pero Bing fue mantenido en condiciones artificialmente limitadas. Pero con el cuidado adecuado, el comportamiento de Bing podría haberse corregido. Después del ataque, llevaron a Bing al Centro de Vida Silvestre. Allí le pusieron una dieta estricta para ayudarlo a perder peso. Así podrá regresar a un estado más saludable y natural. Lémures. Por último, quiero contar sobre el ataque más adorable. Un reportaje común desde el zoológico fue interrumpido por un repentino frenesí animal. Se suponía que iba a ser una historia sencilla sobre el inventario anual del zoológico de Banham, pero el reportero de la BBC rápidamente se dio cuenta de que el reportaje sobre los lémures no sería una tarea sencilla. Estaba frente a la cámara cuando los lémures lo consideraron mucho más interesante que cualquier reportaje. Mientras intentaba hablar, los encantadores pequeños primates comenzaron a saltar sobre él. Por sus hombros, alrededor de su cintura, por todas partes. El zoológico rápidamente se transformó de uno normal a uno interactivo. El reportero intentaba abrirse paso. Los lémures se sentaban en sus hombros y codos, tiraban de su suéter y claramente disfrutaban de la atención. Incluso intentó agitar la mano, con la esperanza de distraer a los pequeños buscadores de atención peludos. Uno de los lémures lo mordió en el dedo. Naturalmente, el reportero gritó. «¡Ah, pequeño!», murmuró, claramente sintiendo dolor. Sin embargo, al mismo tiempo, lograba reírse de la situación. Creo que esta es una de las partes más agradables del trabajo. Contar lémures, bromeó él. Los lémures son originarios de Madagascar. Están en peligro de extinción. La deforestación es la principal causa de la disminución de su población. Su naturaleza sociable y confiada es parte de lo que los hace tan interesantes. Sí, los lémures son adorables, pero también pueden causar daño, al menos pueden morder. La mayoría de los lémures pesan solo alrededor de 5 libras, pero si atacan en grupo, no será poca cosa. Y no dudan en hacer saber cuando necesitan atención. No podemos evitar sentir simpatía por este reportero. Probablemente terminó con un par de moretones, pero con un día de trabajo muy memorable. Pero también se le puede envidiar. Lo mismo no se puede decir de los otros participantes de la recopilación.